Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza Conectados al Misterio. Un gusto de saludarles. Quien les habla aquí, Gustavo La Paz, junto a nuestro amigo Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Hola, Gustavo, y nada, con muchas ganas de volver a hablar sobre estos misterios, y os recuerdo los medios de comunicación por si queréis contarnos algo. Claro que sí. Que serán conectadosalmisterio@gmail.com. Hoy tenemos un tema bastante interesante y con muchas partes del mundo misteriosas que hay hoy en día. Justo hemos elegido para este programa una que creo que lleva muchas décadas en el tintero. Exacto, el Triángulo de las Bermudas. Han pasado muchas cosas extrañas, desapariciones, luminarias o incluso, gente que dice o cuenta en las historias que el fenómeno extraterrestre estaría también muy ligado a estas desapariciones. ¿Verdad, Gustavo? Claro que sí. El Triángulo de las Bermudas, ¿sabías, Iván, que también se le conoce con el nombre de Triángulo del Diablo? Y es un área geográfica con forma de triángulo con un área aproximadamente de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un poco grande, ¿no? Y está situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale en la Florida, en Estados Unidos. Podríamos decir que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde parece ser que las leyes de la física no funcionan. Existe una lista oficial de desaparecidos, de barcos, aviones que han cruzado dicha zona, porque parece que todo aquel que se adentra en esa área está sujeto a una fuerza extraña capaz de borrarte del mapa. Claro que sí. ¿Qué te parece, Iván, si contamos un poquito la historia de este Triángulo de las Bermudas? ¿A dónde se remonta? Porque ya desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos que dominaban en esa corriente del Golfo que se llama, y luego con el desarrollo de las máquinas a vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico pasaba también por ahí. Pero también ese famoso triángulo, que ahí pasa, como dijimos, la corriente del Golfo, es un área con un tiempo también muy inestable, conocida por sus fuertes huracanes que se forman ahí. Y también pasa por el triángulo al abandonar el mar Caribe, o sea que es un corredor de huracanes también. La combinación de un denso tráfico marino y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar ningún rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. Gustavo, actualmente se baraja una cifra sobre los desaparecidos en torno a lo oficial. Y podríamos decir que la lista de desaparecidos comprende un total de 50 barcos y 20 aviones con todos sus pasajeros. Esto sí, de forma oficial. Ya os podéis imaginar la cantidad de familiares que están buscando actualmente a sus familias. Sí, y aparte, ¿qué te parece si podemos comentar un poco también un listado que tenemos sobre desapariciones bastante famosas? Sí, por mencionar alguna, podríamos hablar del hidroavión Martin Mariner, desaparecido el 5 de diciembre de 1945. Era un hidroavión bombardero PBM en la Armada norteamericana, con 13 tripulantes a bordo. Desaparecieron todos a los 20 minutos de vuelo. ¿Cómo es esto posible que desaparezcan a los 20 minutos de vuelo? Es algo muy extraño, pero también, por citar otro, y un caso también muy importante, un avión C-54 desaparecido en 1947. Un avión de tipo militar del ejército de Estados Unidos que desapareció con todos sus tripulantes a 180 kilómetros de las Islas Bermudas. Si queréis, podemos mencionar otro también bastante reconocido. Un avión modelo Tudor 4, desaparecido el 29 de enero de 1948, y estamos hablando de un avión comercial cuadrimotor llamado también Star Tiger, que ese es el nombre más conocido de este tipo de aviones, en el que desaparecieron 31 pasajeros y 3 tripulantes a 600 kilómetros al noroeste de las Islas Bermudas. Impresionante. Exacto. Pues también parece que son todo aviones en este caso. Pues un avión DC-3 también desapareció
en diciembre de 1948. Era un avión privado de un vuelo comercial que desapareció con 32 pasajeros y su tripulación en un punto intermediario entre San Juan de Puerto Rico y Miami. Y también otro avión Tudor, había desaparecido en enero del año 1949. Vamos a avanzar un poquito más. También otro más en marzo del año 50, febrero del 52, noviembre del año 56, enero del 57, enero del 62. Si prestamos atención a las fechas, curiosamente, se producen entre fines de noviembre y principios de marzo. Eso es bastante interesante. Pero la gran incógnita sería, ¿dónde están todas estas personas? ¿En el fondo del mar? La verdad es que se han hecho estudios, barcos, gente que ha intentado buscar a esas personas y no han encontrado nada, absolutamente nada. ¿Dónde estará esta gente? Si estuvieran en el fondo del mar, ya os digo, la cantidad de desaparecidos es tan elevada que podríamos pensar en que algo los atrae, ya que es lógico, porque si no, son demasiados, es demasiado sospechoso. Hay varios casos también muy importantes, no solo de aviones, como estamos hablando, sino también de barcos. Ajá. En 1840 se registró de las primeras desapariciones en ese triángulo tan extraño, y en la que podemos mencionar el HMS Rosali, un barco que se dirigía a La Habana, Cuba, y fue hallado sin tripulación. A partir de ahí empezaron los siniestros. Os voy a nombrar, unos pocos de una gran lista. Y que, en este particular caso, desaparecen los tripulantes, pero aparece el barco. ¿De qué estamos hablando? Te puedo mencionar también dos muy, muy sospechosos también, en este caso, que se llama el Gloria Colite. Desapareció en febrero de 1940 y era un yate de Saint Vincent, de las Antillas Británicas. Y apareció sin nadie a bordo, pero con todos sus aposentos y cargamento en orden, estando a 320 kilómetros de Atlanta. Después otro que es el Rubicón, desaparecido el 22 de octubre de 1944. Y era un carguero cubano que desapareció en el centro del mismo triángulo y después lo encontró la Guardia Costera norteamericana frente a las costas de la Florida sin nadie a bordo. Sin tripulantes. De hecho, también hay casos de gente que sale a pescar o que sale en sus yates privados y se adentran bastante más y desaparecen y los yates o los barcos están intactos, pero no sin personas. Es que ese es el verdadero misterio. Aquellos barcos que aparecen pero no están los tripulantes. Por lo tanto, no estamos hablando de que algo se hunda, estamos hablando de que algo se lleva a la gente. Sí, porque es curioso que la mayoría de los barcos, que uno de los últimos fue en abril del año 73, que era un carguero que viajaba desde Nueva Orleans a Ciudad del Cabo, desapareció, pero no se encontró ni gente ni barco en esta vez. Lo importante de este misterio es que tenemos fechas, nombres de los aviones, de los barcos, está todo en un registro. Y también las personas desaparecidas. Es algo con datos. Y yo creo que eso es importante. Por mencionar los últimos, podríamos decir... tengo aquí una lista que me gustaría decirla porque es importante. En 1872, barco Marie Celeste. Un barco que también tiene muchos misterios. En 1902, el Freya. 1909, el barco de Spray. En 1917, el SS Timandra. En el 19, el Cyclops. En el 21, el Raifukumaru, japonés. La lista es interminable. Estaba sacando cuentas de las fechas que estabas dando y algunos eran cada 7 años y otros cada 2. Sí. Qué curioso, ¿no? Pues vamos a ir a una breve publicidad y ¿qué les parece si cuando volvemos contamos esos casos conocidos y famosos de desapariciones? Ya volvemos, amigos. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Continuamos, amigos, en Conectados al Misterio. Vamos a recordar los medios de comunicación. En este caso son conectadosalmisterio@gmail.com. Amigos, vamos a contarles un poco sobre esos casos conocidos y famosos de desapariciones. Un caso es el Star Tiger y el Star Ariel, que son conocidas porque estos dos aviones de transporte Tudor 4, llamados Star Tiger y Star Ariel,
pues las aeronaves operadas por la línea aérea British South American Airways volaban rutinariamente en la ruta de Sudamérica a Bermudas. El incidente tomó lugar en las horas antes del amanecer del 31 de enero de 1948, cargando 29 pasajeros más la tripulación, comandada por un señor que era el capitán Macmillan, se llama, pues el Star Tiger salió unas horas antes de Santa María, en Azores, y uno de los numerosos puntos de escala para cargar combustible fijados en su ruta de Londres es en La Habana, en Cuba. Al aproximarse a las Bermudas, Macmillan, el capitán, hizo el contacto esperado con Kinderfile, la siguiente parada, y pidió por radio que calibraran sus sistemas de navegación y que se aseguraran que se mantenían en curso. Bueno, al determinar que el avión estaba ligeramente fuera de curso, su posición fue corregida con respecto a las Bermudas, 72 grados de la isla. En este punto, cuando la Star Tiger estaba a menos de 2 horas de vuelo de ahí, el capitán dio confirmación de una ETA de 5 horas. Sí. Una hora más tarde, debido a los fuertes vientos, hizo que justamente se saliera de su curso. Y ya ninguna transmisión adicional del avión fue recibida desde entonces. Se enviaron las operaciones de rescates armadas con informes precisos de la última posición conocida del avión, y después de que se determinó que se encontraba muy retrasado y no se tenía ningún rastro de este, se supuso que el avión no pudo salirse de su curso, ya que la transmisión desde las Bermudas con vientos prevalecientes le habría llevado a 30 millas de la isla. La nave difícilmente podría no encontrar la isla en poco tiempo y en las condiciones de visibilidad que se preveían. Pues bueno, el motor fue descartado como la causa probable, ya que en tal etapa del viaje y sin el peso de combustible extra, el avión debió haber flotado a salvo con 3 o incluso con 2 turbinas, en lugar de las 4 con las que contaba. La probabilidad de que el avión perdiese 3 turbinas en menos de 2 horas fue considerado como absurdo. Y el 17 de enero de 1949, el Star Ariel también se perdió en un área cerca de las Bermudas, sin dejar rastro alguno, con una carga de 17 pasajeros más la tripulación. Las últimas transmisiones no mostraron signos de alerta y dictaban un vuelo normal. Esta segunda desaparición propició el cese en el uso de las naves Tudor 4, lo que en realidad les haya ocurrido a ambos aviones se desconoce hasta el día de hoy. Mientras ibas relatando estos casos, me acordaba de que cuando investigaba este misterio del Triángulo de las Bermudas y otros triángulos que también podemos mencionar luego, casi siempre las retransmisiones por radio nos hablaban de que la situación de mar y aire estaba en calma. Los informes eran de una situación muy buena, sin ningún tipo de huracanes ni nada de esto. Puedo mencionar algún caso de esto, como el HMS Anglo-Austrian o el SS Sam Key. Es decir, vemos que de repente se corta la transmisión y que el factor climático es bastante bueno, algo que también suma un poco más al misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero tenemos que hablar de un vuelo muy importante que está muy arraigado a este tema, que es el vuelo 19. Es un tema muy interesante porque el vuelo 19 aún le da mucho más misterio a los extraños sucesos del Triángulo de las Bermudas. ¿Así? Veréis. Una de las desapariciones más famosas e importantes conocidas la protagonizaron el escuadrón El Vuelo 19, 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos. Esta gente estaba de misión rutinaria navegando por la zona maldita e informaron a la central de unos efectos luminosos en el aire muy llamativos y desconocidos. Posteriormente perdieron la señal de todo el escuadrón entero, fijaos, 5 bombarderos, y esto pasó con un clima y un estado de la mar muy bueno y estable. Al día siguiente mandaron a un avión de reconocimiento que salió a la búsqueda del escuadrón, pero este nunca volvió, explotando en el área de la zona. Así que tenemos una misión de rescate que acaba también en desgracia. ¿Dónde están esos 5 bombarderos? Pues no lo sabremos y quizás no lo sabremos nunca.
¿Y una de las posibles causas, cuál podría ser de repente? Bueno, los científicos dan una explicación racional a las desapariciones. Nos hablan de hidrato de metano. Ajá. Burbujas submarinas que salen de las profundidades abisales y al llegar a la superficie crean el vacío y así pueden hundir cualquier barco. Pero claro, esto no puede explicar la desaparición de los aviones y por lo tanto la causa debe ser otra. Se ha hablado mucho de algo en el fondo del Triángulo de las Bermudas que emite unas poderosas ondas electromagnéticas capaces de interferir con aparatos eléctricos. Esto podría explicar el hundimiento de algunos barcos y aviones, pero nos plantea dos incógnitas. En los casos de los cuales podríamos decir que solo ha desaparecido la tripulación y han encontrado el barco, ¿qué les ha pasado a los todo tripulantes? intacto aparte. Exacto, esa es la pregunta. ¿Qué aparato emite esas ondas? Pues mira, las explicaciones de caídas de aviones, aparte de, como estábamos diciendo, de lo que es ese gas metano, también podría ser justamente que provoque la caída. Sí. Entonces, los críticos alegan que se ha exagerado en determinados aspectos misteriosos de algunos casos, ¿no? Es de notar que la empresa de seguros Lloyd de Londres ha determinado que el Triángulo no es más peligroso que ninguna otra zona del océano y no cobra ninguna tasa inusual de aseguramiento por pasar a través de esa área. Sí. También la Guardia Costera confirma esto. Y los escépticos comentan que una evidencia más convincente de actividad paranormal sería la desaparición de un tren entre dos paradas, y que el hecho de que eso suceda sugiere que la explicación paranormal no es necesaria para que las desapariciones de estos barcos o aviones en el océano sea mucho menos predecible, ¿no? ¿Y cuáles serían esas respuestas racionales? Pues bueno, a pesar de las creencias populares, los guardacostas de los Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos no es mayor que en otra parte del mundo igual de transitada, mientras que se ha demostrado que muchos de los supuestos misterios no eran tales al analizarlos con detalle, teniendo inexactitudes que circulan durante décadas y algunos pocos todavía no tienen una explicación. Así que el resto de los casos puede ser explicado en términos muy, muy banales. Perdón, esto a mí me suena a que de alguna forma lo extraño que acontece actualmente y que ha dejado tantos desaparecidos, me suena que hay una cortinilla de humo y que intentan hacer que la gente no investigue, que es algo normal y que aquí no ha pasado nada. Pero de hecho, hoy en día siguen familiares buscando a sus, bueno, podríamos decir que antepasados desaparecidos actualmente y sin haber sido encontrados. Os voy a dar un dato curioso de hace unos años. El 23 de octubre del año 2012, de acuerdo con la prensa latina, los científicos Paul Weinsgate y Pauline Zylitsky informaron del descubrimiento de grandes pirámides de cristal formando una enorme ciudad, bajo el agua, muy cerca del Triángulo de las Bermudas. Según los datos iniciales, la ciudad estaría a 700 metros de la costa y cabe dentro del Triángulo de las Bermudas. Es decir, es una noticia que no trascendió demasiado los medios de comunicación y dejó varias imágenes de lo que había ahí abajo. Estaríamos hablando, y esto os parece de ciencia ficción, de la mítica Atlántida, teorizada por Platón y por muchos antes que Platón. La verdad es que cuando me puse a investigar este tema, porque estos son noticias que salen por internet y demás, vi que no eran pirámides de cristal, pero sí que eran grandes construcciones que tenían sus callejuelas, sus avenidas de ciudades perdidas en tiempos antiguos. Y eso es un hecho, hay varias expediciones actualmente para sacar de ahí los vestigios de esa civilización. De hecho, podríamos estar hablando de muchas cosas. La Atlántida, no lo sé yo. Yo sé que hay personas como Edward Cayce que comenta cómo la Atlántida podría estar ahí abajo. Y existe un sistema protector de, una serie de ondas y rayos, pero yo creo que ahí sí que entraríamos en ciencia ficción.
Claro que sí, amigos. Luego de la pausa vamos a ir a hablar sobre otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales también. Ahora volvemos. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Otra de las áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales son el Mar del Diablo, localizado cerca de Japón, que no es conocido en Japón debido al hecho de que la mayoría de los botes perdidos son pequeñas embarcaciones pesqueras y sin radio aparte. Y el vértice Marsburg, ubicado en el oeste del lago Ontario, entre Estados Unidos y Canadá. También me gustaría comentar algo que se habla sobre la explicación del Triángulo de las Bermudas, de los desaparecidos. Se dice que podría tratarse de un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones podrían estar desapareciendo, transportados a otro universo. Algo bastante fantástico, pero es muy raro que no inspeccionen el suelo marino para resolver la incógnita, ya que son muchas las familias que, como he dicho antes, están siguiendo buscando a esos desaparecidos. Sobre el agujero de gusano, hay físicos como Michio Kaku que están convencidos de la existencia de varias dimensiones solapadas con la nuestra y con una tremenda cantidad de energía se podría rasgar el espacio y tiempo y poder coexistir como una especie de portal hacia otras dimensiones. Y eso es un hecho científico, aquí no hay nada de fantasía. Podría ser una explicación también a este fenómeno. ¿Por qué no? Cuando no sabemos la verdad, solo podemos teorizarla. Mira, pues hay 2 científicos australianos que acaban de dar al mundo una solución bastante inquietante de este enigma y que azota al imaginario colectivo desde los años 60 este tema. Así que grandes desapariciones de barcos enteros sin dejar rastro, aviones que dejan de transmitir para siempre, personas que no se han vuelto a ver vistas nunca más, todo un mundo de misterios, volatizaciones que ha generado numerosa literatura sensacionalista tratando de llevar estos sucesos al terreno de lo sobrenatural, pero sin embargo, la ciencia, lenta pero implacable, ha llegado a la resolución del misterio y golpea las ilusiones de todos aquellos que nos gustan los misterios, por ejemplo, y explicando la realidad de estas desapariciones desde un punto de vista racional y físico. El Triángulo de las Bermudas es conocido por grandes y pequeños y forma parte de la cultura de la sociedad occidental desde hace muchos años, porque en aquella región han sucedido extrañas desapariciones que nunca han podido ser explicadas científicamente. Barcos enteros se han perdido, como dijimos, aviones que dejaron de comunicarse, personas que se han perdido. Pues bueno, esta casuística, sin explicar, ha elevado esta zona a la categoría de leyenda, cosa que han aprovechado muchos para hablar de extraterrestres, anomalías temporales o fuerzas espectrales, que afirman son las que han provocado todas estas desapariciones. Sin embargo, estos científicos australianos aseguran que, por cierto, no era un único lugar en el mundo que sucedían eso, que hay más lugares. Bueno, Iván Sanderson, tu tocayo Iván, ya había identificado varias zonas de similares características donde ocurrían fenómenos extraños aparejados a grandes desapariciones. Estas zonas se ubicaban en un área más como círculos que como triángulos del Mar del Japón y el Mar del Norte. Estos expertos en el fondo marino achacaban las desapariciones a las existencias de grandes bolsas de hidratos de metano, como estábamos comentando. Constatan la presencia de antiguos sitios donde se han producido erupciones que generan enormes burbujas de metano que carecen de forma geométrica y a medida que ganan altura, ¿no? Pues cuando el marco burbuja llega hasta la superficie hace que cualquier barco que pase por encima pierda completamente sus propiedades de flotabilidad, haciendo que la nave se hunda de pronto y sin dejar la posibilidad a sus pasajeros de escapar del desastre. Se trata de una simple cuestión de diferencia de densidades.
Si la burbuja es lo suficientemente grande y posee una densidad suficientemente alta, alcanza también al espacio aéreo para atrapar en vuelo a los aviones que cruzan por su esfera de influencia, provocando igualmente la inmediata precipitación del aparato hacia el fondo del mar, sin posibilidad apenas de predecirlo. Pues las aeronaves víctimas de estas burbujas asesinas pierden los motores o se les incendian y caen en picado para desaparecer sin dejar rastro alguno. El programa, por ejemplo, basado en los principios científicos de la dinámica de fluidos, reprodujo todas las variables, entre ellas la velocidad de una burbuja gigante de metano, su presión y la densidad de gas y el agua circundante. Los resultados impresionaron porque su capacidad de explicar el fenómeno, además la presencia de metano inflamable, explicaría también los testimonios de mucha gente que asegura haber visto explosiones o fuentes de luz en la superficie y también en el fondo del mar que comprenden esa región. Todo cuadra a la perfección y la evidencia de este descubrimiento ha sido publicada por un artículo en The American Journal of Physics. Bueno, eso es lo que yo he comentado hace un rato, las burbujas de hidrato de metano. También he dicho que tiene fallos esa teoría. ¿Por qué tiene fallos? Porque no puede explicar aquellos barcos que han aparecido pero sin tripulantes. Tampoco se puede explicar la existencia de esas burbujas porque no tenemos fotos de esas burbujas gigantes hipotéticas, porque una burbuja tendría que ser tan grande como un barco o como un avión. No tenemos fotografías de esas imágenes en un mundo donde hoy en día los satélites están fotografiando segundo tras segundo todos los rincones de nuestro planeta. ¿Dónde están esas burbujas? Yo creo que es una explicación que se ha intentado dar para, de alguna forma, solventar un misterio que todavía no está resuelto. Amigos, vamos a una breve publicidad y volvemos enseguida. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Hola amigos, continuamos con el programa Conectados al Misterio. Os recuerdo que el método de comunicación con nosotros es el correo conectadosalmisterio@gmail.com. Estábamos hablando del misterio del Triángulo de las Bermudas. Hemos hablado de muchos casos, de los aviones, barcos desaparecidos, algunas teorías muy interesantes que podrían explicar o no este misterio, y vamos a intentar darle una conclusión bastante interesante, ¿verdad, Gustavo? Así es. Una de las cosas que más se comentan también es de relacionarlo con el tema OVNI, al Triángulo de las Bermudas. Sí, bueno, muchos han sido los ufólogos que han intentado relacionar el caso de las desapariciones con las luminarias que sí se han podido ver en torno a esa zona. Unas luminarias que indudablemente se parecen mucho a ese fenómeno de los ovnis que desde tiempos muy antiguos ha acompañado al hombre. Es posible que alguna inteligencia o incluso el gobierno esté detrás de, estas desapariciones. Podríamos citar un caso muy reciente, el MH370, un avión de Malaysia Airlines que desapareció y nunca se encontró un fragmento de ese avión. Un avión que el año pasado estuvo en boca de todos los medios de comunicación del mundo y ha desaparecido totalmente. Después de este avión han habido otros, por ejemplo en este año desapareció uno hace muy poquito, y sí que se han encontrado los restos recientemente, pero ese fue un total misterio. ¿Estarán detrás ciertas organizaciones secuestrando o haciendo algunos experimentos? A ver si lo están abduciendo. Amigos, sin duda es un tema súper extenso este del Triángulo de las Bermudas. En algunos casos más científicos le dan una explicación, pero a otras explicaciones no han llegado todavía, como por ejemplo aparecían esos barcos intactos pero sin gente. Sí. Y hay muchos casos también. También de última hora se dice que el espacio puede intervenir con esos triángulos de las Bermudas, es decir, una frecuencia magnética o electromagnética que alteraría desde las bandas de Van Allen, que son unas bandas que están más allá de la corteza terrestre. Habría una serie de fluctuaciones que podrían alterar desde el espacio exterior zonas
en nuestro planeta. Esto es lo último que se dice de forma científica sobre el asunto. Así es, así que invitamos a toda la gente que quiera hacernos comentarios y quiera aportar algún poco más de información al programa. Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es conectadosalmisterio@gmail.com. Y aquí despedimos este programa y nos volveremos a ver. Así, amigos, que los esperamos la próxima semana. Pasen muy bien. Hasta entonces. Adiós, adiós. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros.